12 de marzo del 2019. ¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a su programa Contacto Directo. Empezamos revisando en esta semana. ¿Quiénes son hoy nuestros invitados? Ruth Palacios, la fiscal encargada. La Fiscalía, como impulsora de los procesos judiciales, ¿está preparada para judicializar la cascada de denuncias que estalló con el cambio de régimen? ¿Necesita el refuerzo de la cooperación internacional? El caso de Brecht y el bloqueo de pruebas en Brasil, el caso Topic y su acuerdo con el gobierno. Lo analizamos y además nos acompañará Diana Atamaín, la presidenta del Consejo Nacional Electoral. Observadores internacionales, llegan a tiempo el simulacro, el escrutinio, los resultados, el voto nulo, las discrepancias en la organización del proceso con las mismas reglas de Correa. Y también estará María Fernanda Rivadeneira, candidata consejera de Participación Ciudadana y Control Social. La propuesta de trabajo para luchar contra la corrupción, cambiar las reglas del juego en la designación de autoridades electorales, judiciales y de control. Por mandato de la consulta popular de febrero del 2018, el próximo 24 de marzo el pueblo elegirá a los integrantes del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Alfredo, buenos días, ¿cómo te va? Buenos días, Steffi. Buenos días a todos. En febrero de 2018, el pueblo soberano se pronunció por enmendar el artículo 207 de la Constitución para que los consejeros de participación ciudadana sean de elección popular. Pero en octubre de 2018, Julio César Trujillo, presidente del Consejo Transitorio de Participación Ciudadana, surgido de la misma consulta popular, propuso que se realice un referéndum para suprimir ese consejo. Y en enero de 2019, Guillermo Lasso, ex candidato presidencial de Creo, propone anular el voto en la elección de consejeros de participación ciudadana, cuando el propio Guillermo Lasso en 2018 pidió al pueblo apoyar 7 veces 7 las 7 preguntas de la consulta que pedía la elección popular de los consejeros. Salta a la vista entonces la improvisación con que se manejan los altos intereses de la República, pues desde antes de la diminuta consulta popular de 2018, que tocó muy parcialmente los 2 paquetazos de enmiendas constitucionales de Correa, era muy claro que clamaba por su desaparición la inmensa decepción popular por la labor de ese consejo. Pero no fue propuesto, como sí se lo hizo con la reelección indefinida. Es decir, que ese fue el momento de suprimirlo, pero se planteó por el presidente Lenín Moreno, con el macizo apoyo unánime de la oposición, la elección popular de sus miembros, que ahora debería respetarse. El meollo del asunto es la improvisación y superficialidad con que se planteó la consulta 2018 y ahora se propone deslegitimarla, porque anulando el voto no se resuelve el problema fundamental de la existencia de un llamado quinto poder del Estado, y tal vez tampoco se lo solucione con la elección popular de sus integrantes, cuando se trata de un experimento del que habría que ver sus resultados. Queda claro que los parteros de la consulta 2018 mataron en el parto a la criatura cuando exigieron como requisito de los candidatos no ser auspiciados por las agrupaciones políticas. Pues en definitiva, esa aparece como la razón de la urgencia para el voto nulo, cuando lo racional es una reforma constitucional bien hecha, sin improvisaciones ni apuros por malos cálculos electorales que pueden llevar a resultados contraproducentes. La actualidad, los protagonistas, el análisis y la información en Contacto Directo. Cero sentencias en firme contra los corruptos y 360 determinaciones de responsabilidad penal de Contraloría detenidas en indagaciones previas apuntan a la Fiscalía como ente impulsor de la justicia
según la Constitución, que no ha querido cambiar el gatopardismo de gobierno y oposición. Ruth Palacios, fiscal general encargada, buen día, bienvenida a Contacto Directo. Muchísimas gracias por la invitación. Buenos días a toda la ciudadanía. La metida de mano de la justicia ocurrió justo cuando ésta se estaba armando en su nueva estructura. Se publicitó la construcción de edificios con cómodos despachos y salas de espera con climatización, así como en fiscalía, laboratorios para investigar delitos contra la vida. Se organizó la fiscalía con expertos y peritos para indagar los delitos transnacionales contra la administración del Estado. Sí, perdón, no le entendí la pregunta. Digamos, se organizó la fiscalía para investigar los delitos contra la administración del Estado y su elemento transnacional. Efectivamente, estamos a través de Fiscalía, se creó la UNIDOD, que es la unidad de delincuencia organizada, justamente para atacar todos estos espacios de organización criminal. Desde Fiscalía se han implementado determinadas circunstancias que esperábamos, lógicamente, que dé el resultado que deseamos, pero no solo eso implica, sino también la ayuda y la cooperación internacional. Dado el estallido de los papeles de Panamá en los diques del encubrimiento y el consecuente crecimiento exponencial de denuncias para recuperar lo robado, se debe reforzar a la Fiscalía con presupuesto propio, cooperación internacional de expertos en delitos transnacionales y una unidad especializada que solo se dedique a este fin. La cooperación internacional contra la corrupción solicitada a las Naciones Unidas por el presidente de la República ¿ha tomado en consideración las necesidades de Fiscalía? Bueno, como yo había manifestado de inicio, hay muchas necesidades que tiene Fiscalía y dentro de esas necesidades, lógicamente, está el presupuesto. Entendemos que no solo es aquello, entendemos que implica mucho más la necesidad de especialistas en las diferentes materias que requiere Fiscalía, el pago de peritos, que implica también un costo bastante alto para Fiscalía, especialmente en casos como minería, como petróleos, que son costos muy elevados para las pericias y que lógicamente Fiscalía no cuenta con ellos. Sin embargo, ante el ofrecimiento del señor presidente de la República, lo que estamos haciendo es pedir presupuesto para este tipo de casos, específicamente al Ministerio de Finanzas. Y respecto a la cooperación internacional de las Naciones Unidas, porque esto es una última decisión, digamos. Bueno, está todavía en formación esa cooperación que lo anunció el gobierno y esperamos que realmente sea una ayuda para Fiscalía dentro de lo que corresponde a preparación, a capacitación, a la aplicación de herramientas que realmente sirvan para la investigación. Y sobre todo lo que nos interesa son los contactos con los diferentes estados a fin de que esa cooperación internacional llegue realmente a tiempo, porque es uno de los problemas más graves que tenemos en cuanto a cooperación eficaz se refiere. A cooperación internacional, perdón. El acuerdo con Topic sobre el lavado de activos, logrado por el Ejecutivo con su Secretaría Anticorrupción y la Unidad de Análisis Financiero, ¿contó con la Fiscalía para respectiva indagación en curso? Como le dije, lastimosamente nosotros no tomamos contacto con el señor Topic, por eso es que el siguiente día de este pronunciamiento del Estado me había manifestado de que al no contar Fiscalía con esos elementos y el no haber llegado a ningún acuerdo, no podemos hablar ni siquiera de cooperación eficaz. Para ello debía estar presente Fiscalía, cosa que no lo ha hecho. Más tarde el señor Topic salió igual en rueda de prensa a decir que no tenía ninguna intención de llegar a acuerdo alguno con Fiscalía. Entonces, ¿qué valor tiene ese acuerdo con el gobierno? Nosotros hemos facilitado lo que le corresponde a Fiscalía, que es solicitar día y hora para la consignación supuestamente voluntaria del señor Topic.
pero hemos visto que ese tratamiento a esa consignación no es la adecuada y es lo que Fiscalía se viene oponiendo, y esperamos que se corrijan los caminos y se entregue el dinero de manera directa con la consignación solicitada y sobre todo en su totalidad, porque como había manifestado y en otro medio de comunicación, aquí no se trata de un préstamo que se le hizo al señor Topic. Él mismo, al presentar un documento, ha manifestado que se trata supuestamente de un dinero ingresado a sus cuentas y que este dinero sería aparentemente de origen ilícito. Al hablar de eso, estamos hablando de una evidencia, y esa evidencia tiene que entrar en cadena de custodia y en este caso a través del reglamento de inmobiliario. El caso Odebrecht y la indagación de delitos conexos con la asociación para delinquir tomará impulso con la asistencia judicial lograda con la nueva procuradora del Brasil. Efectivamente, nosotros aspiramos a que en principio, como había manifestado, tenemos que unificar algunos procesos para lograr obtener un objetivo concreto que sea la ubicación del delito, que es lo que interesa al país. Y la cooperación internacional en este caso es fundamental porque básicamente las evidencias fundamentales constan en los procesos que se han seguido en Brasil, y es fundamental lógicamente mantener este contacto directo con la Procuraduría de Brasil para poder llegar allá, culminar estas investigaciones y poder dar respuestas al país. Es decir, que la Fiscalía del Ecuador no había obtenido una información completa por parte de la Fiscalía del Brasil. A ver, entendamos que se hace cooperaciones en base al proceso que se está llevando a cabo. Entendemos que esta cooperación se pidió y se la utilizó ya en determinados procesos que incluso ya han llegado a sentencia, pero esos documentos no han sido compartidos con el resto de expedientes. Nosotros tenemos alrededor de 11 fiscales investigando casos Odebrecht, al parecer por partes, y ese es nuestro interés, de que se vuelvan a unificar para realmente ubicar el delito, como le decía, y dar respuestas. Porque en este caso se trata de que el delito que se investigaba era la asociación para delinquir, pero esta asociación deriva en el cometimiento de varios delitos. Entonces lo que falta serían las pruebas, los instrumentos necesarios para probar los delitos conexos con esa asociación. Básicamente, pero tenemos, como le digo, que unificar procedimientos para ubicarnos en un objetivo concreto. De los 7 candidatos mejor puntuados en el concurso para fiscal general, 6 son fiscales de carrera y usted está en 7º lugar. Hay fiscales preparados, se nota en la fiscalía, puesto que solo hay uno que no es de la fiscalía. Pero necesitan reforzar la fiscalía con la cooperación internacional para que se fortalezca más aún. A ver, del concurso no me gustaría pronunciarme. Todavía estamos en un proceso que tiene que ser revisadas muchas cosas que al parecer se saltaron, pero esperemos que la respuesta sea efectiva y positiva para todos los que estamos aspirando que esas notas sean realmente revisadas, porque sí, de alguna manera nos tomó por sorpresa. Sin embargo, todavía estamos con la oportunidad de que ese tipo de cosas se revisen y esperamos que los resultados sean claros a futuro. Toda capacitación para todo funcionario es necesaria, mucho más cuando hemos tenido que autocapacitarnos muchos de nosotros, porque dentro de la Fiscalía hemos tenido un poco de deficiencias, como reitero, por la falta de presupuesto. Entonces, toda cooperación es importante. El fiscal anterior se anunció por la prensa que iría a una posición internacional dentro de su profesión de fiscal. Pero no se conoce actualmente en qué país está, qué labores está ejecutando. ¿Podría usted informarnos? Lo que se dijo desde Fiscalía es que el doctor Pérez iba a hacerse cargo de un proyecto que tiene connotación internacional en todo lo que se refiere a delincuencia organizada internacional. Y él está a cargo del proyecto Libertador aquí en el país. ¿Eso es, este proyecto es del propio gobierno o es de alguna agencia internacional? Desde Fiscalía, con cooperación de la Embajada Americana. ¿Ha abierto indagación previa por la denuncia contra el hermano del presidente de la República? Lo que se pidió en principio es un acto urgente que se está despachando. Igualmente, dentro de la indagación presentada por un asambleísta, también está abierta la investigación previa.
Ruth Palacios, fiscal subrogante, gracias por acompañarnos en Contacto Directo. Gracias a usted. 7 de la mañana con 15 minutos. Vamos a una pausa y cuando regresemos estará Diana Atamaín, la presidenta del Consejo Nacional Electoral. Las observaciones internacionales del simulacro, el voto nulo, los escrutinios, resultados. Volvemos con eso. Quédese usted en nuestra sintonía. Nos acercamos al 24 de marzo, día de las elecciones, por lo que hoy conversamos con la presidenta del Consejo Nacional Electoral, Diana Atamaín. Bienvenida a Contacto Directo. Buenos días. Buenos días, muchísimas gracias. Ahora hay una campaña por un voto nulo para la designación del Consejo de Participación Ciudadana. Primero porque quienes lo proponen creen que el Consejo puede llegar a estar integrado de correístas y no confían en el Consejo Nacional Electoral, porque sostienen que si bien cambiaron las autoridades, ustedes podrían estar dentro de los mismos de antes o afines al anterior régimen. ¿Qué dice usted como presidenta? Bueno, primero decirle al país que este es un proceso electoral que tiene que ver y tiene un carácter de seccionales. Y en segundo lugar, por primera vez vamos a elegir a los miembros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, que pasó un control previo o una calificación previa antes de llamarse candidatos o calificarse como candidatos. Esto significó que una comisión técnica con más de 100 observadores nacionales y observadores internacionales se procedió a verificar las carpetas y el cumplimiento de los requisitos de los posibles candidatos, y luego de ello es que tuvimos ya el resultado final de 43 candidatos que en este momento están participando en las elecciones. Esta selección previa que se hizo de acuerdo a la Ley de Participación Ciudadana y Control Social garantiza la imparcialidad del Consejo Nacional Electoral y garantiza también el derecho de la participación de los que ahora son candidatos. Por el lado de los procesos que se llevaron a cabo para la selección de los candidatos, pero ¿qué dice usted sobre las injerencias, incluso el anterior régimen, al interior del Consejo Nacional Electoral? Absolutamente falso de aquello. Somos un cuerpo colegiado que venimos de diferentes tendencias políticas y organizaciones sociales, que pasamos un concurso de oposición y méritos, lo cual da cuenta de nuestra independencia absoluta. Muchos funcionarios son de carrera, otros han sido incorporados por cada uno de los consejeros, y nosotros garantizamos la transparencia y la independencia como debe ser un cuerpo colegiado y una institución garante de la democracia. Ahora, para quienes están proponiendo lo del voto nulo, el artículo 147 del Código de la Democracia prevé 3 casos para que sean nulas las elecciones. Cuando hay votos nulos en al menos el 30% de las juntas receptoras del voto y afecta el resultado, cuando en ese porcentaje se han suspendido o no se han instalado las votaciones, o cuando los votos nulos superan la totalidad de los votos de los candidatos o las listas. De haber un voto nulo mayoritario para quienes así lo proponen, ¿ya no sería necesario repetir elecciones? Es necesario repetir las elecciones en el tercer caso, como lo acaba de mencionar el Código de la Democracia. En ese caso se repetiría las elecciones en el plazo máximo de 10 días. Sin embargo, nosotros como Consejo Nacional Electoral lo que buscamos es garantizar la participación y respetamos las preferencias electorales que pueda tener un ciudadano o una ciudadana en un proceso electoral por cualquier dignidad. Nosotros estamos haciendo nuestro trabajo de promocionar y difundir de forma equitativa las candidaturas, los nombres de los candidatos, la propuesta y su trayectoria a través de los diferentes medios de comunicación, tal como prevé la ley del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Ayer hubo un simulacro de las elecciones con el 30% de las actas. ¿Pudieron medir los tiempos del sistema de transmisión de resultados? Sí, tuvo 2 objetivos el simulacro. Primero, medir los tiempos de la transmisión de datos y los resultados para difundirlos en un momento dado con un 30% de las actas. Esto para nosotros es un primer simulacro. El segundo lo tendremos el 17 de este mes, en el que se hará un simulacro con el 100% con las actas referentes a prefectos y alcaldías. En este momento, en un primer momento, nosotros hemos hecho un cálculo de tiempo y calculamos más o menos que a las 8:30 de la noche se empezará ya a transmitir las primeras actas sobre todo del sector urbano
urbano que corresponde y están más cerca a los recintos donde... ¿Va a haber conteo rápido para la difusión de resultados? Están calificados instituciones o organismos que harán el conteo rápido y también los sondeos que están siendo calificados, y de esa manera nosotros lo que queremos pedir a la ciudadanía básicamente es tener siempre presente, primero, que tenemos una elección con muchos candidatos, históricamente el más alto, muchas organizaciones políticas, pero también hay que tener presente de que son elecciones seccionales donde los prefectos, los alcaldes en algunos casos se definen por una diferencia mínima, y en aquellos casos hay que mantener la prudencia y esperar los resultados oficiales del Consejo Nacional Hay un Electoral. data center alterno que da el servicio CNT para la transmisión de resultados en tiempos previstos. ¿Cómo funciona? Sí, el Consejo Nacional Electoral tiene un data center en el que se almacena toda la información y que son a través del cual se va difundiendo los resultados o la transmisión de los datos o la información que se va cargando durante el proceso de escrutinio. Y como alterno lo tenemos aquí en la ciudad de Guayaquil, en caso de cualquier situación que se pueda presentar, este data center alterno será como un respaldo o un espejo donde toda la información está cargada para que no haya ningún riesgo. Es una medida de contingencia que nosotros hemos tomado con CNT para garantizar la transparencia de las elecciones. Y sobre la misión de observadores, está la OEA, pero la observación es técnica. De hecho, hay un manual de Naciones Unidas, por ejemplo. No es solo el hecho de que haya o vengan veedores a ver lo que está pasando, sino que previa a la elección ellos revisan lo que ocurre, el ambiente, las denuncias de fraude, el sistema, y luego el día de la votación. ¿Ya hay observadores internacionales que estén desde ahora en el proceso? Sí, el próximo 16 de este mes, el 16 de marzo, vendrá ya una avanzada, una comisión de la OEA en el número de 15 personas que nos acompañarán en el siguiente proceso, en el simulacro siguiente, donde hemos manifestado que lo haremos en el 100% de actas para alcaldes y prefectos. Es una comisión técnica de avanzada que mirará de cerca este proceso de simulacro, de tal manera que cuando ya venga la misión oficial, ellos entregarán esta información y también tendrán intercambio de información con nosotros para de esa manera demostrarle que en el Consejo Nacional Electoral seguimos un calendario, seguimos un proceso, un protocolo que tiene que ser respetado por los funcionarios, por los empleados, y sobre todo con esta colaboración interinstitucional donde garantizamos la presencia. Por ejemplo, hay que destacar esto antes no se ha dado, la presencia de las Fuerzas Armadas y la policía, que nos garantizan que en ningún momento se romperá la cadena de custodia, que muchas veces hubo cuestionamientos por esta situación, y todas estas actividades de ajuste y mejoramiento que hemos realizado ahora para garantizar la transparencia de las próximas elecciones, la OEA y otras misiones de otros países. Eso le iba a preguntar, esa misión de avanzada a la que usted se refiere estará integrada por quiénes. No se incluyó a delegados de la Unión Europea, por ejemplo, porque ellos, cuando van a revisar realmente un proceso electoral, por ejemplo, la invitación y los procesos que vienen a revisar son 3 meses antes, no unos pocos días antes del día de la elección. Efectivamente, los delegados de la OEA siempre planifican con un año de anticipación porque dan prioridades a los países y además ellos hacen observación solo a elecciones de carácter nacional. Esta vez nosotros tenemos elecciones seccionales más allá de los miembros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, y como ustedes verán, nosotros a este Consejo Nacional Electoral le ha tocado organizar elecciones en un tiempo récord de 3, máximo 4 meses, cuando generalmente la organización de las elecciones se hace con un año de anticipación. Para nosotros ha sido una tarea de grandes desafíos, sin embargo lo estamos logrando de forma efectiva, de forma correcta, como está planificado, y eso ha traído como por ejemplo este inconveniente de que no ha habido el tiempo suficiente para que una comisión de la Unión Europea esté presente. Sin embargo, hay otras misiones que nos acompañarán, como por ejemplo los miembros del Acuerdo de Lima, que son de 12 países y que estarán presentes para las próximas elecciones. Ahora que habla del poco tiempo que han tenido, de eso se están quejando también los candidatos, pero más bien de la oportunidad que están teniendo para poder difundir sus propuestas. Usted habla de los 43 candidatos, pero están prohibidos de hacer campaña. Escuchemos sobre eso lo que dijo uno de los candidatos, Fausto Lupera.
Bueno, por iniciativa privada yo he visto que muchos de los candidatos han comenzado a recorrer el país. Yo creo que eso es bastante positivo porque de esa manera tienen un contacto directo con la ciudadanía y lo conocen y a su vez van a saber cuáles son sus propuestas. Por eso digo, es lamentable que el Consejo Nacional Electoral haya solo permitido 16 segundos para presentar el nombre y los antecedentes de la persona y también decir cuáles son sus propuestas. De manera que es una falla total y por eso es que yo estoy totalmente en desacuerdo en esta campaña que están haciendo del voto nulo, porque nosotros no estamos regulados bajo el Código de la Democracia, sino bajo la Ley Orgánica del Consejo de Participación Ciudadana. ¿Qué dice usted sobre eso? Sí, la ley del Consejo de Participación Ciudadana pone restricciones de todo tipo para que no pueda haber la posibilidad, para que no se dé la campaña electoral. Sin embargo, cabe manifestar que el presupuesto asignado para los candidatos del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social bordea y es más, inclusive es superior al monto que se presupuesta o que se le da para la campaña electoral a un candidato, por ejemplo, de asambleísta de carácter nacional. Y los esfuerzos que hemos hecho de forma equitativa y de forma justa para todos, cubre en todos los medios de comunicación, tanto es prensa escrita como... Claro, el problema es el tiempo, es decir, son tantos candidatos que más allá del presupuesto que tengan, son tantos candidatos que es corto el tiempo, pero además para conocer propuestas sobre el Consejo, terminará siendo un voto en ciego, es decir, el tema que no cambiaron a tiempo cuando sí pudieron para prohibirles hacer campaña electoral, para que se den a conocer sus propuestas, imposibilita prácticamente a la ciudadanía a saber por qué candidato está votando, sobre qué propuestas está votando y que hay un desconocimiento el día de la elección. Así es, esa es la realidad, nosotros tenemos conciencia de aquello, nosotros lo que vamos a proponer es la reforma tanto al Código de la Democracia y a la ley del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Esas son lamentablemente las reglas que se aprobaron en esta ley y lo que se debe buscar es que con esta primera experiencia, que es la primera vez que se hace en el Ecuador, buscar mejorar de que la difusión de las propuestas y el perfil profesional de quienes están como candidatos para esta dignidad sean de mejor difusión y no haya tantas restricciones como la ley ahora lo tiene. Diana Tamaint, la presidenta del Consejo Nacional Electoral, hoy en Contacto Directo. Gracias por haber estado con nosotros. 7:30. Vamos a una pausa. Cuando regresemos estará María Fernanda Rivadeneira, candidata a consejera de Participación Ciudadana y Control Social. La propuesta de trabajo para luchar contra la corrupción y designar a autoridades electorales, judiciales de control. En pocos minutos estamos de vuelta, no se vayan. María Fernanda Rivadeneira Cusco nació en 1986 en Puerto Viejo, 33 años, casada, abogada con especialidad mayor en Derecho Internacional Privado y especialidad menor en Derecho Internacional Comercial por la Universidad del Pacífico de Quito, maestrante en Derecho Constitucional por la Universidad de Espíritu Santo de Guayaquil. Como experiencia laboral en instituciones públicas, acredita la de abogada asistente administrativa en la Procuraduría General del Estado y abogada externa del IES, Dirección Provincial de Manabí. María Fernanda Rivadeneira, buen día, bienvenida a Contacto Directo. Buenos días a usted y al país entero. ¿Alguna organización social auspicia su candidatura? Quiero convertir a cada ecuatoriano en protagonista y que dejen de ser espectador. El Colegio de Abogados en Manabí es la organización social que patrocina mi candidatura al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. En su plan de trabajo propone incentivar la participación social. ¿Cómo se hará en caso de que sea elegida? Empoderar a la ciudadanía es fundamental. Para ello deben de conocer su derecho. Nadie defiende un derecho que no conoce. Desde ahí voy a llegar al Consejo de Participación a hacer convenios interinstitucionales, desde el Ministerio de Educación hasta la Secretaría de Comunicación, para que cada ciudadano sepa que puede y debe exigir sus derechos de participar, los mecanismos para realizar un verdadero control social, para desde ahí luchar contra la corrupción y también prevenirla, que es fundamental y elemental. ¿Usted cree que en esta falta de conocimiento del Consejo de Participación tienen que ver tanto el anterior Consejo de Participación como la actual campaña electoral, o sea, el Consejo Electoral, que no se ha informado a la ciudadanía concretamente cuáles son las competencias
y atribuciones de este Consejo? Por supuesto, el ecuatoriano desconoce sobre sus derechos constitucionales, desconoce sobre esa Carta Magna. Desde ahí es fundamental, y mi compromiso con el país es poder demostrar en acciones, más que en palabras, que una sociedad organizada, conocedora de sus derechos, va a ser exigir y va a ser cumplir cada uno de lo establecido en la Carta Magna. En la lucha anticorrupción, la Constitución otorga al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social un rol protagonista en la tramitación de denuncias. ¿Cómo desarrollará esta competencia que solo se ejerció por el antiguo Consejo para investigar casos muy pequeños, diminutos, insignificantes? Una justicia que tarda, doctor Pinargote, no es justicia. Desde ahí voy a establecer precedentes de que se cumpla con lo establecido en el reglamento. Dentro de 3 meses, cada ecuatoriano, cada ciudadano que presenta una denuncia debe de ser establecido dentro de 3 meses, que conozca aquella denuncia y que tengamos resultados para así poder establecer, mediante lo que dice el mandato constitucional, ser parte procesal, ser acusadores y no unos tramitadores de causas. Desde ahí, y también prevenir la corrupción. ¿Quién ha dicho que no vamos a poder prevenirla? A través de verdaderas veedurías ciudadanas, de ciudadanos comprometidos, pero sobre todo de ciudadanos que quieren un mejor país, que no quieren esperar a que se vayan los dineros o a que tengamos miles de millones de dólares hoy día desaparecidos y que no tengamos ni escuelas ni hospitales y que muchos de los ecuatorianos mueran por no poder ser atendidos ni tener medicinas. Este trámite de presentación de denuncias es muy amplio porque intervienen pues el denunciante, interviene el Consejo, intervienen los veedores. ¿Cómo se piensa, digamos, empatar y asegurar de que todo esto funcione armónicamente y que luego realmente se establezcan procesos judiciales en los que va a ser parte del Consejo de Participación y que puedan llegar a puerto seguro? Es preciso establecer que a través de una veeduría ciudadana lo que se trata es de conocer a los presuntos actos de corrupción o dentro de los procesos precontractuales, establecer si ha habido sobreprecio, si se cumple dentro de los plazos estipulados, si realmente está beneficiando a la comunidad o no esa contratación. Y desde ahí, aquella veeduría con conocimiento de causa sube al Pleno del Consejo de Participación para que nosotros la enviemos a los mecanismos, a los organismos competentes. Llámese esto, por ejemplo, Fiscalía General del Estado, si de esa veeduría arroja un indicio de responsabilidad penal. Para eso soy abogada y voy a ir a ser parte procesal de todos y cada uno de los procesos donde hayan indicio de responsabilidad por corrupción. Es necesario, el país necesita realmente una lucha verdadera, no simplemente en papeles o dentro de lo que dice la Constitución en su articulado o la ley. Esto es un compromiso de María Fernanda Rivadeneira. Desde ahí quiero que hoy día Ecuador entero me dé la oportunidad, este 24 de marzo, de buscar en ese casillero número 2, en la lista de mujeres, a esta joven manabita que su compromiso es transparentar todos los procesos, pero sobre todo marcar precedentes históricos en hechos y no en palabras, que es posible realizar una verdadera transformación en el país. Ofrece transparentar los procesos de designación de autoridades. Por supuesto. ¿No lo ha hecho el Consejo Transitorio como deben organizarse los concursos? Convertir lo oscuro en lo claro es lo que necesitamos. Transparentar los procesos como una norma y no como una excepción. Desde ahí voy a dejar y voy a hacer instructivos claros, determinados, con tiempos prudentes, donde no existan bancos de preguntas, donde sean transmitidas cada una de las audiencias públicas y sobre todo, de la calificación de aquellos postulantes
y desde ahí también hacer veedurías ciudadanas, porque eso es una parte y un mecanismo de participación, y observadores internacionales, por supuesto, que hay que transparentar en todo su sentido, que cada ecuatoriano sepa que puede postular y que ese proceso va a ser lo suficientemente transparente para que gane el mejor, el más probo, el más preparado, el que debe de llegar y debe ser el que dirija los rumbos dentro de los organismos de control. Propone en su plan de trabajo un observatorio ciudadano para erradicar la violencia contra la mujer y la familia. ¿Cómo va a funcionar? ¿Qué facultades legales va a tener? Que nunca más, doctor Pinargote, ninguna mujer muera con una boleta de auxilio en sus manos. Soy una luchadora ferviente, una activista ferviente de erradicar la violencia contra la mujer y la familia. Desde Manabí lo he hecho. Hoy día quiero hacer un observatorio nacional en cada cantón, en cada provincia del país. Va a haber un observatorio donde va a estar vigilante de que se cumpla esa ley en todo su contexto, desde un presupuesto real que establece la ley para erradicar, hasta dar una ayuda integral a aquellas mujeres víctimas de violencia intrafamiliar. La lucha para eliminar la violencia es de todos y cada uno de nosotros, de mujeres, de hombres, de todos, porque no podemos seguir viviendo con violencia. Para cerrar brevemente, ¿qué opina de la campaña de voto nulo en la elección de consejeros de participación ciudadana? Que es lamentable que el desconocimiento de la ciudadanía se lo coja para una corriente que no se puede, porque lo que se trata es de eliminar al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Y esto no se lo puede hacer solo a través de anular el voto. Esto se lo debe de hacer, como dice el artículo 441 de la Constitución, a través de una Asamblea Nacional Constituyente. Que más bien nos conozcan que sí, María Fernanda es una mujer desconocida para muchos de los ecuatorianos, porque realmente hoy día le estoy pidiendo que conozcan a esta joven manabita, pero que la conozcan con su accionar y su trayectoria social y profesional, que desde ahí... Muchas gracias, María Fernanda, candidata a consejera de Participación Ciudadana. Gracias a usted por su participación en Contacto Directo. Estefi. La presidenta de la Asamblea Nacional, Elizabeth Cabezas, admitió la veracidad del audio que circula en redes sociales. La asambleísta denunció un espionaje al interior del legislativo. Tenemos las reacciones. Este viernes en redes sociales circuló un video en el que se escucha a Elizabeth Cabezas manteniendo una conversación vía telefónica con la ministra del Interior, María Paula Romo, previo a la votación de los legisladores por la propuesta del asambleísta correísta Ronnie Aliaga, para que se cambie el orden del día y se conforme una comisión que investigue los supuestos vínculos del presidente Lenín Moreno y sus familiares con paraísos fiscales. Este es un fragmento del diálogo. A ver, ahorita pasó el tema, lo del Ronnie Aliaga y está planteado, pero los socialistas cristianos dicen que van a votar que sí, hermana. Nosotros ya les dijimos que abstención y en contra, pero los socialistas cristianos pueden hacer con estos imbéciles, ¿cómo se llama? Votación y nos joden. Llámale ahorita, estoy ya para votar, ya urgente. Este sábado desde Manabí, Elizabeth Cabezas admitió la veracidad de este audio. Es una conversación totalmente legal, no tiene ningún vicio de ilegitimidad, por lo tanto lo que ahí se dice no compromete absolutamente a nadie, son temas que en la cotidianidad yo los tengo que tratar como presidenta de la Asamblea Nacional. Y rechazó la difusión de dicho contenido. Lo que sí es totalmente reprochable e ilegal e ilegítimo es que sobre la Asamblea Nacional haya toda una suerte de espionaje. Pese a que este audio fue reconocido por la presidenta de la Asamblea Nacional, la ministra María Paula Romo puso reparos. Es simplemente, yo creo que uno de los distractores más del correísmo en la Asamblea, que está pretendiendo causar un gran conflicto, está pretendiendo causar un escándalo en la Asamblea en donde no hay un escándalo. Mientras tanto, el coordinador del Partido Social Cristiano, Henry Cucalón, aclaró que el voto de su bancada fue a favor de que se investigue a Lenín Moreno. Para mí lo que debemos investigar, lo que hemos que analizar es por qué a ellos no les interesaba
que el tema se plantee. Eso para mí es lo de fondo. Postura con la que concuerda Pavel Muñoz, asambleísta del ala correísta, quien considera que Elizabeth Cabezas deberá dar explicaciones en el Pleno. Es grave porque todos los ecuatorianos queremos saber qué significa esto de si se crea la comisión nos jodemos. En el legislativo ya se indaga quién estaría detrás de la filtración de este audio, mientras que en la Comisión de Fiscalización aún no se resuelve si investigarán o no al presidente de la República. Así despedimos esta emisión de Contacto Directo. Alfredo, nos volvemos a encontrar mañana. Mañana continuamos rayando la desinformación en Contacto Directo. Buenos días.